Buen día, soy Héctor Aguilar. Estoy haciendo este video para cumplir con el proyecto integrador parte 1 de Pensamiento Teológico Católico. Vamos a iniciar platicando unas doctrinas de la Iglesia Católica. Vamos a presentar algunas objeciones y después vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a iniciar con la doctrina de la Iglesia, que es básicamente que la Iglesia es una, que la Iglesia es santa, que la Iglesia es católica y apostólica. Al decir que la Iglesia es una, toman este versículo de Efesios 4 de que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, etcétera, etcétera, para decir que nada más hay una iglesia, que todas las demás pues no valen. Después dicen que la iglesia es santa porque la creó Dios Santísimo, que Cristo Santo es su esposo y que el Espíritu Santo a través de los sacramentos la santifica. También dice que es católica. Católico significa como que universal, entonces tiene un alcance para todas las naciones. Y apostólica porque ellos creen que están en el fundamento de los apóstoles, que Pedro fue el primer papa y de allí hasta ahora como que continúa esa línea de tradición papal, de autoridad apostólica. Alguna objeción que podríamos levantar en la parte de que es una, es que están tomando este texto un poco fuera de contexto. Pablo no está hablando de la autoridad de la iglesia o de la singularidad de la iglesia, sino está presentando otros puntos en Efesios 4, entonces es importante ir al contexto para saber de qué nos habla el texto. Al decir que la iglesia es santa, también se podría levantar una objeción un tanto dolorosa por la historia que tiene la iglesia católica de excesos, de pompa, de riquezas, de abusos, de maltrato, de persecución, etc. Entonces eso no tiene mucho de santo. Católica está bien, podemos decir que quieren compartir su forma de ver las escrituras con todas las naciones y pues está bien, o sea, adelante. Y la parte apostólica, podemos entender que de nuevo debemos ir al contexto del texto donde se basan de que dicen que Pedro es la roca, pero si vemos el contexto, Cristo no está hablando de poner a Pedro como fundador de su iglesia o nada, sino está hablando de que Él es la roca. La declaración de que Él es el Hijo de Dios es la roca y el fundamento sobre el cual se generará su iglesia. Hay un estudio que se puede hacer con las raíces en griego de Petra y Petros, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando. Pero sí, el contexto nos dice que no estaba poniendo a Pedro como líder de su iglesia. Inclusive si vemos Hechos 15, en Hechos 15 se hace un concilio y es Santiago el que es líder de la iglesia y no Pedro. Pedro igual era una figura importante, pero no como el papa o fundador de una iglesia, etc. La siguiente doctrina que vamos a ver es la de María. Y ellos dicen, esto lo saco del folleto EVC 81, la Virgen María, la Biblia y la tradición. Ellos dicen que iluminados por el Espíritu Santo extraen de la Biblia la doctrina de María, que ella fue anunciada desde el Antiguo Testamento y que ella aparece como la estrella de la mañana anunciando a nuestro sol de justicia. Ella está presente en el nacimiento de la iglesia y que ha estado presente en 2000 años después de eso. Una objeción es que si bien si hay algunas profecías que hablan de una mujer, una virgen concebirá y dará luz a un niño y llamará su nombre Manuel, etcétera, etcétera, está bien, pero eso no es como fundamento suficiente para elevarla a los niveles que ellas la tienen. Inclusive decir que ella es la estrella de la mañana que anuncia al sol de justicia es como que estirar mucho el texto. Aquí podría entrar mejor Juan el Bautista, que él sí prepara el camino y funcionaría como una estrella de la mañana para prepararnos para la llegada del sol de justicia, que es básicamente su papel y la profecía que había sobre él. Entonces, decir que iluminados por el Espíritu Santo extraen esta doctrina de la Biblia es no quisiera decir un error, pero sí es como que están estirando mucho el significado de los versículos, etc.
están prácticamente haciendo una eisegesis, tenían una idea y luego van al texto a buscar como sustento para esa idea. Encontraron una o dos profecías y dicen, aquí está. Pero eso no es correcto. Vamos a avanzar. El ritual católico es generalmente se refiere a prácticas litúrgicas, a ceremonias, artefactos, etcétera, etcétera. Y básicamente son parte integral de la tradición. No tienen mucho sustento bíblico la mayoría, pero como ellos creen que tienen esta autoridad por tradición apostólica, pueden hacerlo. Rosarios, las imágenes, las misas, cualquier tipo de prácticas que ellos hagan y que lo tomen como parte del ritual católico. Como les digo, ya hablamos un poco de cómo Pedro no es el primer papa y cómo no tienen esta autoridad apostólica. Entonces todo lo que caiga allí como que pierde el fundamento. Entonces esto del ritual católico cae en esa categoría. Después hablamos del purgatorio. Ellos creen que si tú cometes un pecado, te confiesas, sales del confesionario y mueres, te vas al purgatorio. ¿Por qué? Porque todavía no pagaste, no hiciste penitencia por eso, por ese pecado. Ya fuiste perdonado, eventualmente vas a estar salvado, vas a ir al Padre, pero primero tienes que hacer penitencia. Esta idea no es bíblica, básicamente surge por una necesidad monetaria. Se crean las indulgencias, se empieza a predicar esta idea de que tú tienes un familiar que sí fue bueno, pero como no hizo penitencia, como no hizo estas cosas, ahorita está en el purgatorio por 1000 años, por 100 años, etc. Entonces si tú pagas esta cantidad de dinero, le quitas años y ya puede ir al cielo. Entonces era como un proceso de manipulación para las personas. Y un pasito más allá está la idea del infierno, que es un estado que corresponde en el más allá, cuando mueres, a los que mueren en el pecado mortal y enemistad con Dios, que tomaron una decisión libre y voluntaria de separarse de Dios. Esta idea no es exclusiva católica, también es como que muy predominante en la iglesia protestante. Entonces la vamos a mencionar un poco más adelante, casi al final, sobre qué dice la Biblia de eso. Ahora vamos a decir qué dice la Biblia sobre la iglesia. Dice básicamente que es una comunidad de creyentes que confiesan a Jesús como Salvador y Señor. Todo el que lo haga es parte de la iglesia, no simplemente es una. Dios tiene su iglesia a lo largo del mundo. En Efesios 2, 3, 4 se habla de que es un cuerpo, se habla que es la esposa de Cristo, se habla como de esta comunidad de creyentes. Entonces no es una específica, sino es como que una comunidad de creyentes. María, según la Biblia, también María se presenta como la madre de Jesús, ¿sí? Era una mujer pía y de fe, claro que sí. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia textual que fuera más importante que algún profeta o alguna figura importante. Es lo que les mencionaba, no tenemos como que evidencia bíblica para subirla al nivel que ellos la han subido. Vamos avanzando porque se nos va el tiempo. El ritual católico, y la Biblia es clara en cuanto a santificar las formas y perder el punto de las prácticas. Está en Isaías 1 del 10 al 18, como Dios como que rechaza todos estos rituales porque perdieron el enfoque. Es importante mencionar que todas estas prácticas de ritos y todo eso tienen un punto que es Cristo. Si se pierde el punto del rito o de la ceremonia. También tenemos, por ejemplo, el arca en 1 Samuel, que ellos la tomaron como un amuleto y la perdieron, y una cosa terrible. Entonces es importante entender que el origen y el propósito de las prácticas es Cristo. Y el purgatorio, les mencionaba que la Biblia no dice nada del purgatorio. De hecho, la Biblia habla de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no es de vosotros, sino es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no hay obras que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. Y por último, el infierno es una doctrina antibíblica, es en principio inconsistente con la idea de que Dios es amor, y pues es
básicamente en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no los cielos, la tierra y el infierno. Entonces, sí habrá un pago en el lago de fuego, se menciona en Apocalipsis 20, pero será después del milenio. Y bueno, esto ha sido todo. Esperemos que les haya agradado.